Listo, ya estamos grabando. Buenas noches. Vamos a continuar con la parte de estranguladores. Estábamos en la parte de la caída, de las caídas de presión por estranguladores. Entonces, habíamos visto lo que es un análisis de los estranguladores y lo que es el flujo crítico, ¿sí? Mantener el flujo crítico, la importancia de mantenerlo. Y este análisis que están viendo aquí en pantalla es un análisis real que se hace en pozos fluyentes, y lo que se hace es determinar cuál es el estrangulador más óptimo. Entonces, en este caso, nosotros vemos tres estranguladores, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos como ingenieros de producción y nos dicen, ¿sabes qué? A ver, necesitamos determinar el estrangulador más óptimo de nuestro pozo fluyente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros llegamos y decimos, ¿sabes qué? Entonces vamos a evaluar 4 diferentes estranguladores, que son 1/4, 3/8, 1/2 y 5/8, ¿no? Que son los que estamos aquí viendo en la pantalla. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a determinar cuál es el óptimo? Se tiene que ir mucho, primero, si nosotros en la caída de presión nos mantenemos todavía en flujo crítico, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que la línea de descarga es la que tenemos aquí, 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, presión en la línea de descarga, PLD, es igual a 15, ¿ok? Son 15 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces hasta ahí va bien, ¿no? Ahora, acuérdense que por regla de dedo, la presión en la cabeza debe ser 2 veces la presión en la línea de descarga. Entonces, PWH debe ser igual a 2 veces PLD. O la otra reglita que nosotros habíamos puesto, que en realidad esta se ha ido modificando, ¿no? Por diferentes razones, entre ellas porque otros autores han determinado que esta relación pues eh, tiene que ser mayor o que va a variar dependiendo del tipo de fluido, ¿no? Pero nosotros vamos a mantener esta relación, y ya en la medida que ustedes vayan investigando más sobre el flujo crítico, ustedes van a ir observando que esta relación va a ir cambiando. Pero sin embargo, lo importante aquí es dar una base para saber lo que es el flujo crítico y en qué momento lo tenemos. Entonces, teníamos que PLD entre PWH es igual a, tiene que ser menor. Ya, déjenme borrar aquí, ya se quedó medio feo. Ya después de los 50 followers, ya estoy tratando de dibujar mejor. Si no me van a dejar de seguir, me voy a quedar con 0 followers. Entonces, 0.52. Entonces, 0.52, esa es la relación que se debe de cumplir. PLD entre PWH debe ser menor que 0.52. Y nosotros en la clase anterior nos dimos cuenta que la relación en realidad sí se cumple, ¿no? Así es, Giselle, ya andamos convirtiéndonos en diseñadores gráficos aquí, en esta dibujando aquí en la pantalla. Entonces, ya vamos con todo. Entonces estábamos determinando que PLD, 15 kilogramos por centímetro cuadrado, y la relación con PWH, para las 4 PWH que tenemos aquí, nos dan todas 0.52, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora por regla de dedo, nosotros simplemente podemos ver que si multiplicamos el 15 por 2, pues realmente se encuentran las PWH por arriba de 2 veces la PLD, ¿no? Por ejemplo, 15 por 2, 30, y para el caso de el estrangulador más grande, el que tiene mayor ampliación, que sería el de 5/8, tenemos 33 kilogramos por centímetro cuadrado de PWH. Entonces, ¿cuál escogerían ustedes? Esa es la pregunta. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Con cuál se irían? ¿Con el de 1/4, con el de 3/8, con el de media o con el de 5/8? ¿Cuál escogerían y por qué? Observen ustedes.
Nos dice Saúl Sosa que con el que da más gasto. Es decir, el de 5 octavos. Ok, ¿quién más? ¿Cuál escogería? ¿Quién más escogería otro estrangulador? ¿Cuál les gusta? ¿Con cuál se irían ustedes? Eh, a ver, Osiris escogería el de 3 octavos y Giselle el de 3 octavos. Entonces, a ver, Saúl se iría por el de más gasto, ok. Osiris y Giselle por el de 3 octavos. ¿Por qué por el de 3 octavos? Osiris y Giselle. ¿Por qué ustedes escogieron el de 3 octavos? Porque podemos tener un buen gasto a mayor tiempo. Más o menos el gasto para el de 3 octavos son como 640, ¿no? Más o menos. Y Osiris igual, ¿no? Nos dice que podría tener un buen gasto a mayor tiempo, ¿no? Entonces, el de 5 octavos nos daría como 1100, como 1010, ¿no? 1010. Entonces, sí, a lo mejor con mayor gasto. El análisis viene aquí, ¿no? El análisis viene de 3 octavos a 5 octavos, tenemos un incremento más o menos de 400, como de 460, con 470, ¿no? Más o menos 470 barriles, más o menos. Ahora, el punto aquí es, si es bastante la diferencia, viéndolo así. Sin embargo, hay que considerar varias cosas, y entre esas es la administración del yacimiento, que es lo que les comentaba la clase anterior. Es decir, que a pesar de que va a existir un incremento en el gasto, observen también que hay un incremento en el gasto de agua. Es decir, hay un incremento de gasto de líquido que también conlleva un incremento en el gasto de agua y a la vez con un incremento en el gasto de gas. ¿Sí? Es decir, pasamos del de 3 octavos que era de 0.70 de gas a 1.13, o sea, el incremento es bastante. Y de agua pasamos de 2.69 a 4.33. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque recuerden que si nosotros ya estamos presentando problemas de conificación de agua o conificación de gas, o si nosotros ya estamos acercándonos a la presión de burbuja y nosotros todavía le abrimos más al gasto y empezamos a extraer todavía más, nosotros vamos a alcanzar esta presión de burbuja, que es la que no queremos. ¿Por qué? Porque se nos va a conificar el gas. Tampoco queremos llegar a un excesivo gasto de agua. ¿Por qué? Porque se nos va a conificar el agua. Y lo que ocurre es esto, realmente sí se conifica. Si nosotros, ya viendo en algunos proyectos, en proyectos, por ejemplo, en Cantarell me tocó ver que se ve aquí el contacto agua-aceite. Vamos a suponer que esto sea aceite. Esta parte, observen, contacto agua-aceite. No, ya va cambiando la calidad del dibujo. Contacto agua. Chin, ya no. Contacto agua, aceite. Y ahora sí, contacto gas, aceite. ¿Sí? Acá arriba. Esto de acá abajo es el aceite. ¿Sí? Esto es el agua. Y esto de acá arriba, donde esta parte dice gas. ¿Sí? Esto es el gas. Entonces, realmente, si nosotros vamos a suponer que nuestro pozo llega a esta zona atrás. Esos son los disparos, esas líneas que le estoy poniendo. Y de pronto empezamos a producir. Y estamos, observen, casi a la mitad, o sea, cerca del contacto agua-aceite, ¿no? A la mitad del intervalo. Pero nosotros estamos produciendo agua, es decir, que nosotros ya en algún punto estamos observando esto. ¿Sí? Como un bulto ahí, pues es un cono, ¿no? En realidad es un cono de agua. Si nosotros le abrimos más,
por ejemplo, le cambiamos el estrangulador a 5/8, nosotros este cono lo aumentaríamos y obviamente seguiría el incremento de agua mucho más. ¿Qué ocurre ahí? Recuerden ustedes, o no sé si lo llegaron a ver en sus clases de comportamiento de yacimientos, ocurre algo que es el entrampamiento, es decir, es el aceite residual, pero hay aceite residual que se queda en el poro. Entonces, ustedes tienen aquí los poros y estos vamos a suponer que estén mojados por agua. Es decir, que una parte está llena de aceite, ¿sí? Vamos a suponer que esto esté lleno de aceite, así. Si eso empieza a ser invadido por agua, vamos a suponer que esto sea agua, observen que quedan moléculas de agua, digo de aceite, que quedan entrampadas en el agua. ¿Qué nos ocasiona eso? Que la saturación de aceite residual sea mayor y eso ya no lo vamos a mover con nada. Es decir, tendríamos que buscar ya métodos de recuperación mejorada para poder extraer ese aceite residual y eso difícilmente. ¿Y qué ocurre? Que con un método de recuperación mejorada realmente nos va a encarecer un proyecto y como yo les comentaba, económicamente se tiene que considerar siempre el precio del barril y hoy en día un proyecto de recuperación mejorada, vamos a suponer que estemos a $21 por barril, no es rentable. Entonces, por eso es que se tienen que parar proyectos de recuperación mejorada, proyectos de explotación, y eso es lo que nos ocasiona no tener una buena administración del yacimiento. Siempre se debe de buscar la buena administración del yacimiento. Y si nosotros incrementamos el gasto también con ese estrangulador de 5/8, vamos a tener el incremento en el gasto de gas y ¿qué vamos a ver? También una conificación acá arriba en el gas. Entonces vamos a tener incremento por ambos lados, tanto gas como aceite. Osiris nos pregunta de qué depende que es mojado el medio. Depende, ok, depende porque es mojado el medio, ok. ¿Te refieres a que si es mojado por agua o si es mojado por aceite? O si es una mojabilidad mixta, ¿no? Supongo, Osiris. Sí, depende de eso, ¿no? Pero en realidad aquí lo que normalmente vas a encontrar yacimientos con mojabilidad por agua, ¿no? Entonces vamos a poner si encuentras también yacimientos mojados por aceite, pero aquí el punto principalmente es la administración del yacimiento y el cuidar el gasto crítico. Eso es más lo que trato de hacer énfasis, ¿no? Ya a nivel de yacimiento, pues sí tendría que analizarse si es mojado por agua o por aceite para saber qué le podrías inyectar, qué tipo de método de recuperación, secundario, mejorada, etcétera. Pero aquí el énfasis es en la administración del yacimiento y no estar por debajo de la presión crítica. Es de la presión crítica, ¿sí? Eso es presión crítica. No debemos de estar en un flujo subcrítico. Presión crítica. ¿Sí? Debemos de mantenernos en flujo crítico. Pero aquí hay otro concepto, que es el que yo quiero que ustedes también entiendan, y que está muy relacionado a esa conificación, que es el de gasto crítico. Gasto. Ese no viene explicado en estas láminas, pero yo se lo estoy explicando. Entonces, ¿el gasto crítico qué es? El gasto crítico es el gasto necesario para llevar una partícula de líquido del fondo a la superficie de la interfase, ¿sí? Es decir, que vamos a suponer que tenemos aquí la interfase y tenemos aquí el agua, tenemos aquí esto es aceite. El gasto crítico es el gasto necesario que tú vas a, o el más bien el gasto al cual tú logras mover esta partícula de agua y la logras desplazar a la superficie o a la parte de la interfase. Vamos a suponer a la parte del contacto, aceite, ¿no? Entonces ese gasto crítico es bueno. La pregunta. ¿Ustedes consideran que si yo tengo un gasto crítico y yo este gasto crítico lo desplazo o lo alcanzo
y logro llevar esta partícula de agua desde aquí, de la parte profunda, al contacto agua-aceite, ¿ustedes creen que, más bien no queda el contacto agua-aceite, más bien que lo logro desplazar, es decir, que logro generar un efecto de movilidad, ¿no? Que logro hacer que esa partícula se mueva mediante ese gasto crítico? ¿Ustedes creen que es bueno o es malo? ¿Ustedes creen que me ayudaría? Es decir, si ustedes le dijeran, ¿sabes qué? Yo quiero producir a gasto crítico. Ustedes dirían, ¿sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Y por qué? Se entiende que con el gasto crítico desplazaríamos de algún modo, bueno, espere, redacto bien mi pregunta. Sí, nada más les repito otra vez lo que es gasto crítico. El gasto crítico es el gasto al cual se logra desplazar, es decir, o se logra producir o se logra mover una partícula de agua desde el fondo hasta la parte superficial, ¿no? Es decir, que yo logro, vamos a suponer que tengo un termo o un refractario y tengo aceite, solo aceite, ¿no? Vamos a suponer que el aceite de cocina normal, ¿no? Ustedes imagínense esa botella de aceite de cocina y hasta abajo hay una molécula de agua. Y yo empiezo a producir ese aceite de cocina, ¿no? Lo estoy sacando. El gasto crítico sería el momento en el que yo produzca tanto que yo logre sacar esa partícula de agua desde abajo hasta la superficie. Así es, Pues no, Giselle. no nos conviene, ¿no? A ver, ¿por qué no? Porque empezaríamos a producir agua, ¿no? Sí, porque aceleraríamos la invasión del agua hacia nuestra zona de producción, ¿no? Así es, Osiris y Humberto. Y también lo que dice Giselle, ¿no? Que no es buena opción porque incrementaríamos el gasto de agua. Entonces, en realidad nosotros no debemos de exceder el gasto crítico. Es decir, que si en este pozo nosotros tenemos un gasto crítico, vamos a suponerlo ya por determinación de análisis de yacimientos, de, vamos a ponerle 800 barriles. Gasto crítico, vamos a ponerle aquí 800 BPD, ¿sí? 800 barriles. Entonces, producir por arriba de ese gasto crítico, es decir, por arriba del gasto crítico, ya nos acarrearía agua, ¿sí? Un incremento en el corte de agua. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y ahora, la siguiente pregunta es la presión crítica. La presión crítica la alcanzamos en cualquiera de los 3 puntos, ¿no? De los 4 estranguladores. ¿Por qué? Porque estamos con 2 veces que la presión en cabeza. Sabemos que la presión en cabeza, que PWH es igual a 2 veces la presión en la línea de descarga, ¿no? Eso ya quedó comprobado y ya sabemos que sí se cumple. Ahora, ¿cuál es la mejor opción? Pues yo también, así como nos decía Giselle y como nos dice Osiris, yo me iría por el de 3/8. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto moderadamente bien, con una presión crítica por arriba, más bien, o por debajo del gasto crítico, sin excederlo, en comparación con el de 1/2 y con el de 5/8. Entonces yo realmente me iría con el de 3/8, porque a pesar de que el de 5/8 o el de 1/2 nos da mayor producción, vamos a suponer que no es el gasto crítico, que nada más es así, ¿no? A pesar de que nos da mayor producción, observemos que nosotros estamos produciendo casi, vamos a borrar esto, miren, aquí el contacto. Nosotros estamos produciendo muy cerca de la capacidad máxima del yacimiento, que tampoco es bueno. Nosotros no debemos de exceder el 30%, el 40% de la capacidad máxima del yacimiento o hasta menos, ¿no? Hay yacimientos que, imagínense, hay yacimientos que tienen una capacidad, un AOF hasta de
500,000 barriles, de 1 millón de barriles, pero gastos críticos muy bajos, ¿no? Gastos críticos de 2,000 barriles. Entonces, en realidad nosotros ya estamos, la producción máxima que podemos tener es casi del 1% de lo máximo que nos puede dar el yacimiento. ¿Sí? Pero entonces eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, la administración del yacimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí están las funciones de lo que les había comentado de los estranguladores, que mantener un gasto óptimo, que es el gasto que nosotros queremos, mantener una contrapresión para evitar la producción de arena. ¿Por qué? Porque si nosotros, es como cuando ustedes le abren a la llave, por ejemplo, y que dicen de repente, no, pues es que ya se asentó, ¿no? Que se asentó, se decantó la arena, y le están abriendo la llave, pero le están abriendo poquito a poquito para que no se venga la arena. Entonces eso es lo mismo que hace el estrangulador, le abres poco a poco para que no se traiga esa arena. ¿Por qué? Porque un diferencial de presión muy grande, si tú le abres, haría que esa arena que tienes en el fondo, pues empezar a ser acarreada, ¿no? Proteges el equipo superficial, por lo mismo que les comenté, de tener un control en la producción, en el diferencial de presión, previenes conificación de gas, conificación de agua, y explotas el yacimiento a un gasto eficiente, o más bien, aquí lo tendremos que decir, haces una buena administración de tu yacimiento, ¿sí? Ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es la correlación normalmente que se utiliza en estranguladores. Hay otras correlaciones que son correlaciones mecanísticas. Estas correlaciones mecanísticas tienen mayor complejidad y estas se usan mucho en los software, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos otras correlaciones que fueron empíricas que se ajustaron a esta ecuación que estamos viendo aquí, en donde P1 es la presión corriente arriba, ¿sí? Y luego QL, la producción de líquido, R, la relación gas-aceite. Y aquí esta parte es importante, el diámetro del estrangulador, que está en 64avos de pulgada. ¿A qué nos referimos con 64avos? Porque el diámetro de un estrangulador es muy pequeño, es súper pequeño en algunos casos. Entonces ese diámetro está dividido entre 64. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo 8 pulgadas, eso tendría que estar dividido entre 64avos para que pueda ser considerado como el diámetro del estrangulador, ¿no? 8 pulgadas es muy grande, pero si 8 pulgadas yo la divido entre 64 nos da algo muy pequeño, ¿sí? Entonces, 8 pulgadas pues son, ¿qué? 125 pulgadas, ¿no? O sea, es algo pequeño. Entonces, esta D que está aquí ya está en 64avos. Es decir, que ustedes tienen que meter el valor nada más directo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ya por los coeficientes que se van a emplear ya está dividido entre 64. ¿Va? Listo. Entonces, A, B y C son constantes que dependen de la correlación. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Tenemos 4 correlaciones. Si quieren, tómenle una foto a esta tabla, o una imagen, o no se apunten los valores si quieren. Nada más me avisan cuando ya lo tengan. Y observen que tenemos 4 correlaciones empíricas para estranguladores, que son Gilbert, Ross, Baxendale y Acon, ¿sí? Entonces, o Achon, vamos a decirlo. Ok, entonces, cada uno de estos autores generó sus propias correlaciones o sus propias constantes a partir de esta misma ecuación, ¿no? O esta misma correlación. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para determinar cuál sería la presión que yo tendría o cuál sería el diámetro que yo tendría a determinadas condiciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ups. ¿Ya lo vieron? Bueno, entonces se los pongo aquí mejor. Ya viene resuelto. Miren, a ver.
Si quieren, apunten. Gasto de 480 barriles por día. ¿Sí? Q igual a 480. El estrangulador es de 39,64 avos. El diámetro del estrangulador, 39,64 avos. La relación gas-aceite, es decir, la relación gas y aceite producido es de 300 pies cúbicos por barril. ¿Sí? 300 pies cúbicos por barril. Y ahora, la pregunta es determinar la PWH con el método de Gilbert. Entonces se los pongo aquí. Q igual a 480 BPD. El diámetro igual a 39,64 avos. Y la relación gas líquido es igual a 300 pies cúbicos por barril. La pregunta es determinar con la correlación de Gilbert, con Gilbert, vamos a ponerlo aquí, Gilbert, determinar PWH, es decir, la presión en cabeza. ¿Cuánto les da? Aquí les paso los coeficientes. Uy. Vamos a ver. Sí, vamos a regresarle. Nos dice Humberto, 275,624. No, se me hace mucho, Humberto. Gilbert nos dice que A es igual a 3,82. B es igual a 0,650. ¿Dónde está Vargas? ¿Vargas no se ha conectado? No lo veo muy participativo ahora. ¿Está cenando Vargas? Y C es igual a 1,89. Entonces, no, son de Gilbert, Horacio. Es que en la tabla están distintos, profe. O sí, no es cierto, sí, tienes toda la razón, yo estoy metiendo Sí, los en la valores tabla aparecen diferentes los valores, profe. Sí, yo estoy metiendo los valores mal, entonces, híjole. ¿Cuántos followers perdí con esto? Cierto, tienes toda la razón. A es igual a 10, B es igual a 0,546 y C es igual a 1,89. No, ya no puedo darme el lujo de andar cometiendo errores así. Entonces, ¿cuánto les da? Sí, es correcto, Eduardo. 10, B 5,546 y C igual a 1,89, sí. Era correcto, fue un lapsus brutus. Entonces, PWH, como dice Giselle, y PWH nos da igual a 106,32. Ya me dijo que esperara. A ver, espero, Giselle. ¿Cuánto les dio a los demás? ¿Quién comprueba el valor? Hay que siempre tener en cuenta la coherencia en los resultados. Si les da un valor muy alto de PWH, estos están libres por pulgada cuadrada. Si les da un valor muy alto, entonces realmente estamos haciendo algo mal.
Entonces, Horacio igual y Saúl nos dicen que son 106.32 y Giselle nos dice que sí, está bien, profe. Entonces, sí nos da 106.32 libras por pulgada cuadrada, ¿no? De PWH. ¿Sí? Entonces, pues esa sería la presión en cabeza. Igual Humberto nos confirma los 106.32. Entonces, con eso nosotros estaríamos determinando la presión en cabeza, ¿sí? Es decir, que es una correlación bastante sencilla que se puede aplicar ya sea con Gilbert, Chung, Ross o Baxendale. ¿De qué va a depender la aplicación? Bueno, va a depender de los datos y del ajuste que nosotros nos podamos tener, ¿verdad? O sea que, pues, estas correlaciones nos sirven para eso, para determinar la PWH o para otra cosa. Vamos a suponer ahora, vamos a borrar este ejercicio, ¿ya lo tienen? Vamos a suponer ahora que borramos esto. Borramos aquí. Y borramos acá abajo. Y vamos a cambiar la correlación. ¿Sí? Y vamos a quitar, vamos a dejar una incógnita, que es el diámetro. ¿Sí? Y ahora vamos a ponerle aquí que la correlación es de Ross. ¿Vale? ¿Qué es lo que necesitamos obtener? A partir de PWH, vamos a suponer que ahora tenemos la PWH. PWH. Y esa va a ser igual a 200 PSI. Y lo que necesitamos obtener es el diámetro del estrangulador a partir de la PWH. ¿Cuánto les daría el diámetro? Utilizando la correlación de Ross. Vamos a colocar los valores de la correlación de Ross, que son 17.4, 0.5 y 2.0. ¿Cuánto sería el diámetro del estrangulador? Es decir, que yo soy el ingeniero de producción y yo conozco el gasto, yo conozco la presión en la cabeza, yo conozco la relación gas-líquido, sin embargo yo no conozco el diámetro. ¿Por qué? Porque operativamente yo no he podido medirlo. ¿Por qué? Porque yo no he podido... El gasto lo medimos con un equipo de trifásico, algún equipo de algún separador, pero para medir el diámetro del estrangulador, yo necesito operativamente, uno, ya sea quitar el portaplacas o el porta estrangulador, abrirlo, tengo que llegar, quitar la brida, revisarlo, medirlo físicamente, o vamos a suponer que yo estoy en algún equipo ya de pozos con bastante tiempo, y entonces realmente ya es un estrangulador variable y entonces ya se perdió la graduación de ese estrangulador, entonces yo ya no puedo identificar cuánto es el diámetro del estrangulador, pero yo sí tengo el dato del gasto, de la relación gas-líquido y de la presión en cabeza. Entonces yo por eso necesito saber cuál es el diámetro del estrangulador que se está manejando. Para eso es que para lo que nos sirve la correlación. Así es, Vargas, se despeja. Entonces Saúl nos dice que 26.8964 avos. ¿Están de acuerdo con él? ¿Están de acuerdo con Saúl con los 26.8964 avos? Ok, Horacio igual, a Horacio le da 26.8, 64 avos y a Giselle 26.8, 64 avos. Y Eduardo me dice que deje que lo haga. Entonces es correcto.
26.864. Osiris también le dio 26.8 y Eduardo Vargas dice que por 2. Entonces, así es como determinamos el diámetro del estrangulador. Ahora, la parte aquí importante, bueno, es que nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, saber también, ya eso ya es más como operativo, si realmente nosotros podemos tener un estrangulador de 26.8, que eso pues en realidad no pasa en la operación, ¿no? Porque siempre son como diámetros ya convencionales. Entonces, en realidad ahí el estrangulador más cercano, pues quizás sea 28.64, ¿no? Digamos que 27 no lo hay, 27.64, nos iríamos a 28.64. Pero bueno, esto ya es más como, teóricamente, pues son los 26.864. Ya operativamente decimos, ¿sabes qué? Pues no puede tener 26.8, a lo mejor tiene 28, ¿no? Nos vamos para arriba o nos iríamos para abajo, que el que le sigue sería el de 24.64, ¿no? Pero bueno, eso ya es más como conocimiento, digamos, ya de operación. Pero sí, para esto es la correlación. Para esto son las correlaciones y para eso nos sirve. Listo. Ahora nada más, como dato curioso, vamos con estos valores que tenemos aquí, nada más como pregunta, a ver, ¿quién la tiene? Necesitamos que nuestro pozo se encuentre en flujo crítico. En presión crítica. Necesitamos que tenga una presión crítica. Y nuestro operador nos dice, ¿sabes qué? Yo creo que sí se encuentra en la presión crítica. Pero a partir de aquí, esto en realidad ha sido pregunta de examen, a partir de aquí, de estos datos que tenemos, y yo les digo, ¿sabes qué? Yo sé que se encuentra en presión crítica, ¿no? Que tiene una presión crítica. Que no estamos en flujo subcrítico, estamos en flujo crítico. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer la presión en la línea de descarga para que estemos operando en flujo crítico? ¿Cuánto tendría que ser lo máximo que pudiera valer la presión en la línea de descarga para estar en flujo crítico? La PWH es de 200, acuérdense. Saúl Sosa nos dice que 104. ¿Están de acuerdo con Saúl? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Alguien lo apoya? Voy a borrar esta parte del diámetro del estrangulador. Osiris nos dice, no, Osiris, con 200, PWH está con 200, pero está en el límite. Estamos en el límite del flujo crítico, es decir que ahorita en este momento con 200 de PWH estamos en flujo crítico, estamos en el límite. Si cae un PSI más, ya estaríamos por debajo del flujo crítico. Entonces, ¿cuánto tiene que valer PLD? Esa es pregunta de examen, esa se las he hecho en varios exámenes. ¿Cuánto tendría que valer PLD? Es decir, presión de la línea de descarga. PLD es una incógnita. Así es, Saúl. Saúl nos dice que solo se multiplica 200 por 0.52 y Horacio nos dice que 104. Así es. ¿Por qué? Porque acuérdense que teníamos una relación PLD entre PWH,
esto debe de ser menor o igual que 0.52, right? Entonces, si yo despejo PWH para acá, PLD tendría que ser igual a 0.52 por 200. Entonces, vamos a borrar aquí atrás. Giselle nos confirma. Y Osiris está sorprendido. PWH sería, perdón, PLD tendría que ser igual a 104 PSI. Si PLD incrementa o PWH disminuye un PSI, entonces nosotros estaríamos fuera del flujo crítico. ¿Sí? Y eso viene a partir de esta relación. Por eso es importante también conocer esta relación, que prácticamente se cumple, ¿no? Si ustedes me hubieran dicho también que PLD es de 100 PSI, pues también sería válido, ¿no? Porque yo le estoy diciendo que la PWH tiene que ser 2 veces PLD. También si implican esa regla de dedo, de que PWH sea 2 veces PLD, también es válido. Vale, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo acá? Listo, entonces, viendo esto, este es el ejercicio. Entonces, esto es lo que les decía. Aquí lo que le llama línea abierta o con reductor, este es un ejemplo nada más, que es como el que vimos hace rato del análisis de los diferentes estranguladores. Si nosotros le abrimos mucho al estrangulador, pues nos va a dar más gasto. Si nosotros le metemos el estrangulador más pequeño, nos va a dar menos gasto. Sin embargo, pues lo que les comenté, hay que tener en cuenta dos cosas para instalar el estrangulador. Uno es mantener en flujo crítico y la otra es el gasto crítico, ¿sí? Entonces, es flujo crítico son dos conceptos diferentes. Y gasto crítico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencial de presión? Pues es el diferencial que existe entre cada estrangulador, ¿no? Ahora, cada estrangulador, aquí lo que quiero que vean, cada estrangulador a cada apertura o a cada diámetro nos da una presión de fondo fluyendo diferente. ¿Sí? Mientras más grande, más reducimos la presión, sin embargo, la caída de presión en el yacimiento es mayor. Acuérdense que aquí ya tenemos una IPR, ¿no? Esto es una IPR. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que optimizar? Es lo que yo les comentaba. Si yo produzco, por ejemplo, aquí con algún estrangulador, por ejemplo, aquí, yo estaría produciendo prácticamente al máximo de lo que me puede dar mi yacimiento, y eso está fuera de la administración de yacimientos. Nosotros tenemos que administrar nuestros yacimientos para que puedan dar mayor tiempo de producción. Entonces, eso siempre es importante que lo tengan en cuenta. Espero que se lo graben, administración de yacimientos, que es lo que hace falta hoy en día en muchas empresas, que no se hace una buena administración de yacimiento y los yacimientos se agotan rápidamente. Tenemos muchos yacimientos en México, sin embargo, están siendo explotados de forma irracional y es parte de lo que estamos haciendo como CNH, como reguladores, evitando que ocurra esa explotación irracional, y es parte de las funciones que se tiene como órgano regulador y de las funciones que se tiene en la ley de hidrocarburos, que dice maximizar el factor de recuperación. Para maximizar el factor de recuperación,
nosotros tenemos que maximizar la NP. Acuérdense que FR es igual a NP entre N. Si nosotros NP lo tenemos bajo, ¿por qué? Porque nosotros, por querer sacar producción muy rápido, dejamos aceite entrampado, generamos conificación de agua, generamos conificación de gas. Esta NP va a ser mínima en comparación con la N, que es el volumen original de aceite, y entonces, ¿qué nos va a reducir nuestro factor de recuperación? Y el objetivo de cualquier plan de desarrollo, el objetivo de cualquier plan de evaluación, plan de transición que se esté aprobando, que se esté desarrollando, es maximizar el factor de recuperación, porque eso es lo que le da ganancias al Estado. Nosotros tenemos que velar por el Estado, ¿sí? El Estado que es México. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, nada más ya brevemente les muestro, esto ya se los había mostrado en la primera clase, y este es el estrangulador. Por eso les decía que operativamente yo tendría que ir y sacar este estrangulador, porque tendría que sacar esta brida que está aquí en esta foto, la tendría que mover, desenroscar, sacar mi medidor, es un aparatito que mide este diámetro de estrangulador, que mide este pequeño orificio que tiene aquí, lo mido, y luego ya digo, bueno, pues tiene 864 avos, lo instalo de nuevo y lo pongo, ¿no? Sin embargo, los pozos no se pueden estar abriendo y cerrando así nada más, porque se dañan. Y en ocasiones tú puedes tener un pozo fluyente, y si tú llegas y lo cierras, le quitas el estrangulador, lo mides, nada más porque no sabías cuál era el diámetro, lo vuelves a meter, lo vuelves a abrir, tú en muchas ocasiones le rompes esa inercia que tiene el pozo, y lo que puedes generar es que el pozo ya no fluye. ¿Por qué? Porque lo estás dañando. Entonces, por eso es que también no es bueno estar tocando los pozos nada más así, porque sí. Entonces, a partir de ahí, si tú tienes los datos en superficie de la relación gas líquido, el gasto y la presión, que la tomas con un manómetro que le instalas aquí en esta valvulita que tienes en el pozo, le llevas con tu manómetro, lo instalas, y entonces dices, bueno, pues tengo tanta presión en cabeza, tengo tanto gasto, tengo tanta relación gas líquido, bueno, yo calculo que mi estrangulador es 27.364 avos. Entonces, yo, como ya les decía, ya por conocimiento de las herramientas y todo eso, pues yo digo que son 28.64 avos, ¿no? Lo redondeamos para irnos como al convencional, al que se usa en la industria. 28.64 avos, entonces eso ya tiene lógica y dice, bueno, sí tiene sentido. Listo, entonces hasta aquí llegamos con la parte de estranguladores. Terminamos. La siguiente clase va a ser para ver aplicaciones de análisis nodal. Quizás hagamos 1 o 2 ejercicios. Yo creo que en 2 clases quizás estaremos terminando ya lo que es análisis nodal. Y entonces, pues váyanse preparando para el examen. Les había comentado que iba a hacer un examen de lo que es daño y registros de producción, ¿verdad? Curvas de declinación también. No será tan complicado. Al menos ese. Entonces estoy todavía resolviendo la serie. Se las voy a mandar lo antes posible para que puedan estudiarla. Y pues ya, ¿qué más? Nada más, ¿alguna duda? Lo del semestre se va a extender, nosotros vamos a acabar en tiempo. Y bueno, cuídense, nos vemos pronto y no olviden suscribirse. muy youtuber. No olviden darle like al video. Chao.